Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y estamos, José Piñero Maceiras, ¿cómo andas, José? Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos dispuestos a hablar hoy sobre cosas importantes que ocurrieron en Aragón. Sí, señor. En Aragón, 1936-1939, en el lado republicano, considerado falsamente como democrático. Bueno, Sí, según lo que tienen algunos por democracia, ¿no? claro, Que se lo han inventado. sí, Falsa democracia, ¿no? Algunos por la, democracia consideran insultar a los demás, está sí, claro. también, pero Y acuérdate ahora la que democracia la, parece que es hacerse amigos de los que antes insultabas, ¿no? sí, sí, efectivamente, Exactamente. pero acuérdate que la Alemania comunista se llamaba democrática. Y joder, qué democracia había allí. Era tremendo. Sí, la Bueno, democracia de los sátrapas. Bueno, en sí, la República Democrática Alemana, la llamada República Democrática, había muy pocos sátrapas. En la España actual hay muchos sí, sátrapas. sí, sí. Pues sobre todo por región hay unos cuantos, ¿eh? Sí, Por señor. región. Como los No solo el gobierno champiñones. central, sino los gobiernos regionales y locales. También, Hemos pasado también. de una dictadura, entre comillas, a una satrapía Sí, elevada a la enésima potencia, sí, ¿eh? señor. Se han reproducido como los champiñones en otoño. Es una cosa tremenda. Qué barbaridad. Pero bueno, para eso estás tú No, es que también. estaba leyendo el libro del coronel de Estado Mayor, José María Manrique, sobre el Sí, asesinato de Carrero Blanco, y bueno, sí, es que realmente es algo verdaderamente. Pasamos sí, de esa época pasamos a lo de ahora. sí, Allí señor, se sí, coció señor. todo y se hizo muy claro, ¿no? Sí, señor, Hay muchos efectivamente. historiadores que defienden este sistema, sobre todo porque viven de él, o por Claro, cuestiones ideológicas, porque pertenecieron en los años 50, 60 y 70, pertenecieron a la extrema izquierda, que siempre claro, estuvo en España, claro. y es así, ¿no? Sí, señor, así es. Tristemente, pero es así. Pero bueno, para eso estás tú, José Piñero Maceiras, El terror rojo en la guerra de España, un gran libro y por supuesto unas grandes intervenciones, sesiones que tenemos aquí el gusto de escucharte, Pepe, porque lo que tú nos cuentas, que está en los archivos, en los documentos, pero que ha estado perdido, vamos a decir, perdido durante tanto tiempo y que nadie quiere rescatar, para eso estás tú con tus investigaciones, para rescatarlo, Pepe, y dar voz a los que hoy se silencia, por desgracia, a pesar de que los documentos están ahí. Y para eso estás tú, Pepe. Adelante, en Aragón ya Bueno, estamos. yo tendría que decir que este libro, que tiene solo, yo creo que 6 o 7 meses de vida, porque empezó a divulgarse en febrero, a principios de febrero de este año, Sí, más o está menos. agotado. La Está editorial está agotado. agotado. Qué barbaridad. Solo Pues, existe, solo subsiste pues en aquellas librerías que lo tenían en stock, que tenían 2 o 3 libros, todavía claro, subsiste y lo puede conseguir el público. Pero claro. la editorial lo tiene agotado, ¿eh? Muy bien, pues oye, enhorabuena Intentaremos porque. hacer una segunda edición y las que vengan, ¿no? Muy bien, sí, señor. Exactamente. Enhorabuena porque eso significa que, bueno, significa que el libro, los que lo hemos leído, por supuesto, pero eso significa que el libro es lo que es. Y yo creo que es un libro importantísimo. Y hay que tenerlo y hay que leerlo. Y encima, si además, pues tú nos permites en estas sesiones, en estos vídeos, pues adelantarnos algunas cosas, pues estupendo, pues mucho mejor. Y para eso estamos, Pepe. Adelante, en Aragón, porque en Aragón ya estamos con los pelos como escarpias, pero yo creo que hay mucho más, ¿verdad, Pepe? Sí, hoy vamos a tratar, porque procede a hablar curiosamente de Aragón y procede a hablar de una de las mayores barbaridades que se cometieron en el arzobispado de Zaragoza, que así está alberado, certificado por el arzobispado de Zaragoza en un informe de 1940, de las barbaridades cometidas por los rojos, exactamente en la localidad o en el término municipal de Muniesa, en Teruel, ¿eh? Vale, En Teruel, que parece que muchos no hablan de esta historia oculta, sí, ¿no? Pues vamos hoy a comentarla total, ¿no? muy Y nos bien. hemos permitido saltar del caso 325 al 543. Muy Después bien, retrocederemos al 325 para seguir contando naturalmente las barbaridades realizadas en esos capítulos, ¿no? Bueno, el 543 dice lo siguiente. Don Vicente Nebra Low, nacido en Muniesa el 23 de enero de 1881, se enfrentó con los rojos haciendo uso de armas cuando el pueblo fue invadido. Fue hecho prisionero y fusilado el 5 de agosto de 1936. Fue invitado repetidas veces a gritar voces subversivas, pero en vano,
repitió hasta los momentos de expirar: viva España y vivo Cristo Rey. Su cadáver yace en el cementerio del pueblo. Muy bien. Rufino Pérez Lou, pariente, nacido en Muniesa el 11 de agosto de 1893, defendió al pueblo al ser invadido por los rojos, detenido, fue fusilado en el cementerio, ignorándose más detalles. Quiere esto decir que los que han dicho que, bueno, que el régimen, el franquismo, que llaman franquismo a lo que es el régimen 18 de julio como máximo, un régimen militar. Sí, exactamente. A estas personas que se defendieron o tomaron el poder fueron fusilados cuando fueron conquistados por el enemigo. Claro. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si la guerra civil no la hubieran ganado los franquistas, si lo hubieran ganado los mal denominados republicanos? Y hubiera sido perfectamente un absoluto holocausto. Sí, señor. Que también sí, señor. el historiador tiene que analizar cómo se hubiese procedido en su caso. Claro. Sí, señor. Bueno, Rufino Pérez Lou, nacido en Muniesa en 1893, defendió al pueblo al ser invadido por los rojos, detenido, fue fusilado en el cementerio, ignorándose más detalles. Don Juan Manuel Quíver Marín, nacido en Muniesa en 1887, resistió a los invasores y detenido, fue conducido a la ermita de Santa Bárbara en el pueblo, siendo fusilado, no sin antes gritar viva Cristo Rey, se halla reenterrado en el cementerio del pueblo. Manuel Blasco Cardo, nacido en Muniesa el 2 de febrero de 1914, fue fusilado a los gritos de viva Cristo Rey y viva España. Se ensañaron con su cadáver rompiendo su cabeza. Siempre fue muy religioso y de conducta intachable. Ocurrió el 14 de agosto de 1936. Tremendo. Claro. Le rompieron la cabeza, Sí, señor. Yo creo que hay gente en Zaragoza, en ese recinto universitario, que de esto tiene que recordarse, que eso sí es pasado oculto, o ha sido en estos últimos 50 años pasado oculto, incluso más, de Aragón. Fíjate, qué barbaridad. Don Jesús Blanco Burillo, nacido en Muniesa el 15 de junio de 1905, hizo frente a las hordas marxistas, fue fusilado el 18 de agosto de 1936 en la puerta del cementerio. Nada se sabe del momento de su muerte. Don Alfredo Clemente Cester, nacido en Muniesa el 27 de enero de 1914, denunciado por sus ideas religiosas, fue detenido y fusilado el 26 de agosto de 1936. Era de profundas convicciones y de conducta inchatable. Fue martirizado antes de ser fusilado y luego quemado su cuerpo. Qué barbaridad. Madre mía. Tremendo. Don Félix Lou Cessé, pariente de los anteriores, nacido en Muniesa el 14 de enero de 1901, fue denunciado por fascista y fusilado el 25 de agosto de 1936. Si no eran los últimos detalles, sus restos reconocidos fueron trasladados al cementerio de Muniesa. Yo no sé si esto de ser denunciado por fascista fue lo que influyó nuestro amigo Casanova, que está considerado por la prensa como de mucho prestigio para hablar del fascismo, el pasado oculto en Aragón, el fascismo oculto, ¿no? Porque esto ha sido ocultado hasta el punto de no saber dónde fue liquidado, ¿no? Sí, efectivamente. No encontrarse... Y se me va a permitir esta ironía o retranca gallega. Sí, señor. Porque una democracia realmente, para todos estos que hablan, también se certifica por si se permite o no el humor, ¿no? Y aquí estamos hablando de humor negro, precisamente. Sí, señor. Muy bien. Estamos hablando de que este hombre, nacido en 1914 con 22 años, fue martirizado antes de ser fusilado y luego quemado. Al anterior le habían roto la cabeza. Esto es muy grave. Tremendo. Vamos con el caso siguiente de don Félix Lou Cessé, el que ya lo hemos comentado, fue detenido por fascista y fueron trasladados a sus restos al cementerio de Muniesa. Don Francisco Rubio, nacido en Muniesa el 6 de septiembre de 1915, era profundamente religioso y fue fusilado el 27 de agosto de 1936. Al ser exhumado, sus restos pudo comprobar que fue objeto de malos tratos, o sea, torturado. Gregorio Burriel Alía, nacido en Muniesa el 12 de marzo de 1885, fue fusilado por la noche el 9 de septiembre de 1976. Nada se sabe de sus últimos momentos. Sus restos identificados fueron trasladados al cementerio del pueblo. Fíjate. Aquí hay muchas cosas ocultas que se han intentado ocultar por los gobiernos de izquierdas de Aragón. Efectivamente, sí, señor. Eso sí es el verdadero pasado oculto ahora mismo. Don Gregorio Sanz Val, nacido en Muniesa el 7 de septiembre de 1886, pertenecía al grupo de las Auroras del Rosario.
fue detenido el 4 de septiembre de 1936 y fue fusilado el mismo día. Nada se sabe de sus últimos momentos, sus restos identificados fueron trasladados al cementerio. Don Eugenio Sorriba Cester, nacido en Muniesa el 15 de noviembre de 1903, fue detenido y fusilado el 8 de septiembre de 1936. Era de profundas convicciones religiosas y antes de ser fusilado fue maltratado por gritar repetidas veces «Viva Cristo Rey». Sus restos identificados fueron trasladados al cementerio. Claro. Don Nicolás Aznar, nacido en Muniesa el 8 de septiembre de 1885, era un hombre de convicciones religiosas. Fue detenido al intentar huir hacia la zona nacional y fusilado el 14 de enero de 1937, cortándole las orejas y que un desalmado se las comió. Nada se sabe de sus últimos momentos. Tremendo. Qué barbaridad. Ya lo hemos comentado hace un año aproximadamente este caso, pero yo creo que no he notado ningún personas, nadie ha acudido, la gente muy de izquierdas al Tribunal Constitucional a ver si se le arregla el problema. Pues, hombre, yo creo que este hombre que le cortaron las orejas y se las comieron, según certifica el arzobispo de Zaragoza, bien merecía una estatua. Sí, señor. Y digo, una calle en Aragón, que seguramente que no. Y digo por qué, fíjate, mira, están hablando ahora mismo del franquismo y todo esto, incluso sí. Casanova dice, nos quiere enseñar lo que fue el franquismo. Yo lo conocí, el régimen de Franco, Claro. Él parece que poco, porque no creo que haya en sus libros haya hablado referido, no los he leído todos, sobre ese crimen abominable que ocurrió en 1972, que tú a lo mejor te acuerdas, en Zaragoza, cuando un grupo, en coordinación con ETA, un grupo que se llamaba Colectivo Hoz y Martillo, sí. Entró en el consulado de Zaragoza, amordazó al cónsul de Zaragoza, francés de Zaragoza, sí. Y a sus empleados, los impregnó de gasolina y puso un petardito que explotó y quemó al cónsul en vida, muriendo, sí, a los 2 o 3 días. Sí, se llamaba Roger de Tour-Payers, ¿no? Y había sido una persona que incluso había colaborado con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pues es un caso terrible, de los más horribles que cometió ETA, en cierta manera ETA, porque ETA coordinaba, ¿no? Claro, ETA no tenía infraestructura, como tú sabes, para actuar en muchos sitios de España, por eso lo del asesinato de Carrero, que es unos meses después, no se entiende si no intervinieron aquellas bombas que llegaron, parece ser aquellas minas antitanques que llegaron, según los servicios de información secretos franceses de Fort Bliss a finales de septiembre del 73, y salieron en dirección Madrid en un pick-up. Sí, señor. Y que las bombas se localizaron después, una en la calle de Apodaca y otra en la calle de la Castellana, en sitios muy delicados, ¿no? En sitios muy estratégicos, que sobre eso, pues, el coronel de Estado Mayor, artillero, José María Manrique, puede hablar largo y tendido, ¿no? Claro, y supongo que es para explicar quién realmente mató a Carrero Blanco, ¿no? Claro. Sí, porque algunas veces parece que no se saben que ETA trabajó como una organización mafiosa e hizo trabajos a solicitud de... como un arrendamiento de servicios. Algún día comentaremos algún arrendamiento de servicios que se hizo, y no en la época de Franco, sino ya en la época posiblemente de Felipe González. Claro, te digo yo, por ejemplo, la ETA... A lo mejor lo diremos, A lo mejor lo diremos. Te digo yo, la ETA trabajó para las FARC señalando blancos aquí, en España, para las FARC, y no fue con Franco, fue mucho después, años 90, 92 y 93. Pues parece que un profesor de Historia del Derecho, que no digo quién era, parece que también fue liquidado por la ETA, por la ETA, pero parece que la ETA no fue la que dirigió el asunto. Según información que a mí me comunicaron en su momento, agentes de información. Claro. No puedo decir esos agentes de información, ni puedo decir quién era, ni nada por el estilo. Claro. Pero lo comento por si acaso. Claro, muy bien. O sea, ETA era una organización que se dedicaba al crimen y, lógicamente, actuaba en función de lo que se le pedía trabajo. Tú has sido de servicio de inteligencia, te has comentado que trabajaba para el FARC. Te diré alguna más. Los antiguos dirigentes del FARC, donde se reúnen últimamente, no es en el País Vasco, no, es una calle de Madrid.
Claro. No te digo que calle él, no te digo que calle él. Antiguos miembros de las FARC, Claro. que se dedican ahora al comercio. Claro, claro, claro. Sí, es que está todo clarísimo. Al comercio internacional. No es en Fuenterrabía, ni en Sí, sí, Galdácano, sí, ni sí. en el gobierno vasco, que Sí, conste que sí, no, sí, no. sí, sí, Es sí. en Madrid y en una calle bastante conocida. Sí, 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 nada. Si es que es así, está todo clarísimo, Pepe, está todo clarísimo. Vamos, a lo mejor tendremos que decir en qué sitio es, alguna vez, Bueno, una vez, vamos, tranquilo, no hay problema, no hay problema. Tenemos tiempo, Pepe, tenemos tiempo. Pues nada, Bueno, adelante. esto no es que yo me lo hayan dicho, es que lo he visto, lo he Claro, constatado y tengo claro, documentación. claro, Cuidado, claro, claro. No es que esto a mí me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, no, no, Sí, no. sí, sí, Yo sí, eso sí. lo he visto perfectamente. Ah, Pepe, sigamos así. Lo que está ¿Eh? claro es que tú hablas siempre sobre documentación. Es decir, tú das voz a lo que nadie se atreve, pero ahí está la No, porque tienen documentación. miedo, pero no Claro, vivimos en una claro, democracia. No se claro, puede. Tú claro. fíjate que ahora que hablamos de Carrero Blanco, cuando Carrero Blanco, tú fíjate que lo asesinan y se ha dicho que sí, bueno, porque era el que mantenía el régimen y tal. Sí, Lo que no saben estos palurdos, porque hay que tratarlos así, y los que claro, vengan a cuenta del erario público que le da el sistema, claro. es que el día que matan a Carrero Blanco, el 20 de diciembre De diciembre. de 1973, se iba a reunir el Consejo de Ministros Ya. Sí, y Carrero Blanco les iba a dar su opinión al Consejo de Ministros sobre el pluralismo político que sí, los ministros que querían que se instaurase en España, claro, lo que eran las asociaciones políticas. claro. Es decir, se cargan el mismo día lo que era un sistema de evolución política del régimen de Franco hacia el Sí, pluralismo señor. político que parece que no les interesaba a quienes lo mataron. Y dicen que, claro, que si era un hombre que venía de los años 40, de los años Sí, 30. sí, Yo sí. creo que se tienen que leer el libro de Franco analizado por sus ministros, quien confiesa esto y lo revela, Sí, es del año 1981-1982 el libro, sí, exactamente es Cruz Martínez Esteruelas, el claro. ministro, curiosamente, de Franco, que es el que pone en manifiesto que el mismo día que asesinan a Carrero Blanco se iba a discutir en el Consejo de Ministros, presidido por Carrero Blanco, Sí, si Carrero Blanco atendía a lo que le pedían sus ministros de asociaciones políticas, que después, como veremos, en el gobierno de Arias, el que le sigue a Carrero Blanco, se autorizan las asociaciones políticas en diciembre de 1974 claro, con el Estatuto de Asociaciones Políticas. No lo digo yo, lo dice claro, el Boletín claro. Oficial del Estado, No, que lo no, estoy está claro, investigando está claro. de tanto prestigio que parece que, Sí, claro, señor, sí, que no se señor. acuerdan del cónsul de Zaragoza, francés de Zaragoza, liquidado de forma horrible, terrible, quemado, Claro, ¿eh? claro, En claro. 1972, en noviembre de 1972, Claro. Tampoco se sabe lo que pasó, no quieren saber lo que pasó unos meses después, un año después, en Madrid, en la calle Claudio Coello, Sí, y nos señor. vienen ahora contando de lo que ellos inventan sobre la guerra civil. Pues Sí, no, señor, sí, estamos señor. hablando de una persona que le cortan las orejas en 1937 y se las comen. Sí, sí, fíjate. Terrible, En Unisa, horroroso, horroroso, tremendo. Qué barbaridad, Pepe. Tremendo. Seguimos hablando de Muniesa. Agustín Gascón García, nacido el 7 de abril de 1905, fue fusilado el 5 de noviembre de 1936. Su cadáver fue quemado. Era de convicciones honrado. Jesús García Serrano, nacido en Muniesa el 12 de septiembre de 1902. Hizo frente a los rojos, siendo detenido y fusilado 2 días después. El 16 de agosto de 1976. No se sabe nada de sus últimos momentos. Si te das cuenta, los fusilados y sometidos a estos martirios horrorosos en Aragón era gente que no era combatiente, Nada, nada, en absoluto. ni Claro. pertenecía a la mayoría a Falange. Nada, nada. Era gente que había nacido en el siglo XIX, la mayoría de ellos. Sí, señor, sí, señor. Qué Las personas barbaridad. que tenían más de 40 años. Fíjate. Qué barbaridad. ¿De qué Impresionante. manera perdieron la vida? Sí, Y que vengan tremendo. ahora unos profesores universitarios Claro, aplaudiendo la ley de memoria democrática de Aragón, cuando es una claro. auténtica discriminación. Sí, señor, Es sí, señor, sí, señor, sí, señor. auténtica, conforme a la Constitución española. Sí, señor, sí, Lo diga señor. quien lo diga. Efectivamente, sí, señor. Nada. Adelante, Pepe. Sigamos. Jesús García Serrano, nacido en Muniesa el 12 de septiembre de 1902, hizo frente a los rojos siendo detenido y fusilado 2 días después, como hemos comentado. Cipriano Gascón Gómez, nacido en Muniesa el 15 de mayo de 1867, fue fusilado el 16 de agosto
Nada se sabe de su muerte. Don Pedro Serrano Muñío, nacido en Muniesa el 13 de mayo de 1863, fue fusilado el 25 de agosto de 1966. Fue llevado por el pueblo, haciéndole burla de él hasta el lugar de la balsa Canalí, haciendo continuamente manifestaciones de fe religiosa. Joaquín Burillo Aznar, nacido en Muniesa, el 16 de agosto de 1883, era religioso y de buena conducta. Fue degollado en la puerta del cementerio y su sangre recogida por un sujeto apodado el Lobo Marino, el día 13 de enero de 1937. Nada más se sabe. De esto se podría hacer una tesis doctoral. Sin duda. En la sin Universidad duda. de Zaragoza. Sin duda, sí. ¿Cómo se llegó a este grado de criminalidad, de brutalidad? Sí, señor. Tremendo. Pero está oculto. Este pasado sí está oculto. Qué barbaridad. Sí. Ese sí o está sea, oculto. Sí. Lo degollaron y le chuparon la sangre. Qué barbaridad. Tremendo, Pepe. Un sujeto apodado el Lobo Marino, o sea, sí. Sabemos de qué iba. Eso es. Esa es la gente que va a ser beneficiada con leyes. Sí, señor. Yo creo que tendría que darles vergüenza, Desde lo digo luego. yo de forma respetuosa, a toda esta gente que se ha metido en esa aventura. Nada, pero estamos hablando de Juan Burillo Aznar. Fue degollado en la puerta del cementerio. Una persona nacido en 1883, es decir, tenía exactamente 54 años aproximadamente. Fíjate, qué barbaridad. Que era la esperanza de vida en aquella época. Claro, sí. Efectivamente, ya era mayor para entonces, claro que sí. Sí, señor. Qué barbaridad. Esto es algo terrible. Era religioso, o sea, no era un cura, un sacerdote, era un hombre de fuertes convicciones religiosas. Hemos de entender que Teruel, pues lógicamente la influencia de la Virgen del Pilar y estas cosas es importante y notoria. Pues fue degollado a la puerta del cementerio y su sangre recogida por un sujeto apodado el Lobo Marino el día 13 de enero de 1937. Como podemos ver, las barbaridades que se realizaron y se perpetraron en Aragón son absolutamente escandalosas. Terrible. Sigamos, don Félix Franco Lassan, nacido en Muniesa el 26 de mayo de 1918, era religioso y de buenas costumbres, fue fusilado el 14 de diciembre de 1937. Nada se sabe de sus últimos momentos. Tremendo. Adelante, Pepe. Don Acisclo Franco, nacido en Muniesa en 1882, era religioso y de buenas costumbres. Fue fusilado el 25 de agosto, sin hora más detalles. Don Benito Lou Gracia, nacido en Muniesa en 1887 y fusilado el 11 de agosto de 1936. Fue herido al hacer frente a los rojos. Nada se sabe de sus últimos momentos. Don Tamás Lou Valiente, debe ser primo del anterior, nacido en Muniesa el 12 de febrero de 1908 y fusilado el 12 de agosto de 1936. Hizo frente a los rojos al invadir el pueblo. Se desconocen más detalles. Es decir, esto sí es pasado oculto. Tremendo. Don Constantino Lomba Gestor, nacido en Muniesa el 11 de marzo de 1909. Fue detenido el 12 de enero de 1937. Fue degollado a las puertas del cementerio. Era muy religioso y de conducta intachable. Se desconocen los últimos momentos. Es decir, pareció lo mismo que el anterior, al quien le chuparon la sangre. Claro. Porque se le conocen los últimos momentos y por tanto los detalles. Claro, al ser degollado. En el mismo pueblo, date cuenta que fue degollado en 1967. Si te das cuenta, el anterior, el 16 de enero de 1937, el anterior, sí. También fue el mismo día, el día 13 de enero de 1937, degollado a la puerta del cementerio y su sangre recogida por un sujeto apodado el Lobo Marino. El día 13 de enero de 1937. Y a este también, exactamente, exactamente, el 12 de enero, un día antes. Es algo gravísimo. Fue degollado en las puertas del cementerio. Posiblemente, se conocen los últimos detalles, era también una persona religiosa, posiblemente también pudieron chuparle la sangre. Qué barbaridad. Gabriel Blasco Lou, nacido el 19 de marzo de 1908, detenido el 12 de enero de 1967. Al día siguiente fue degollado en las puertas del cementerio, en donde luego fue enterrado. Nada se sabe de sus últimos momentos. El mismo día que el otro. Qué barbaridad. El mismo día. Degollados en 1937, cuando ya se habían aplacado los ánimos revolucionarios. Fíjate. Nos dicen. Joder.
degollados. Tremendo. Don Santiago Lafuente Cester, nacido el 29 de julio de 1868 en Muniesa, fue fusilado el 19 de marzo de 1967. Estaba enfermo y dar su baja en el trabajo, donde le tenían castigado, lo acribillaron a tiros. Era muy religioso y de sus últimos momentos nada se sabe. Qué barbaridad. Don Daniel Muniesa Jimeno, nacido en Muniesa el 10 de abril de 1909, fue fusilado el 25 de agosto del 36. Nadie presenció su fusilamiento, pero sus mismos verdugos dijeron de su fortaleza, valentía y ejemplo de religiosidad que dio. Don Manuel Clemente Villaric, nacido en Muniesa el 31 de agosto de 1884. Fue detenido por ser católico y al ser fusilado pronunció repetidas veces el grito de viva Cristo Rey. Ocurrió su asesinato el 25 de agosto de 1936. Claro. Don Fausto Sanz Jimeno, nacido en Muniesa, 16 de septiembre de 1912. Fue fusilado el 2 de junio de 1997. Fue llevado a trabajar a una carretera y cayendo enfermo fue entonces fusilado. Era religioso y de buenas costumbres. Esto es igual que Auschwitz. Sí, señor. Es tremendo. Es, lo que estás diciendo son cosas, bueno, es decir, que suenan a películas de terror. Lo que ocurre es que no es una película, que es verdad, y se oculta porque no se quiere dar a conocer. Y esto, Pepe, sí que ese es el problema. No, pero que hay personas que están seguidas que piensan que van a ganar esto con la propaganda. La propaganda política será sometida a historia dentro de 20 o 30 años. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Claro que los historiadores o escritores que han estado al servicio de la propaganda van a quedar desprestigiados dentro de 20 o 30 años. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. No, sí está claro. Por eso hay que hacer esto, Pepe, porque dentro de 20, 30 años, 40, 50, da igual. La verdad ocupará su sitio, y esto que tú estás haciendo hoy, tus libros y los de otros, serán libros de texto y será la verdad. Y el ridículo que va a hacer esta gente es impresionante, Pepe. Es impresionante. Bueno, no lo van a entender en vida, pero bueno, estos tampoco. Da igual. No creo que queden mucho más allá, ¿no? Entonces parece que se les va a disipar. Piensa que con la muerte se termina todo, pero bueno, a lo mejor se reciben una sorpresa y después se echará las manos a la cabeza. Yo quisiera ver la cara de Ava que se les va a quedar. Adelante, vale. Pepe. Don Antonio Sanz Jimeno, nacido en Muniesa el 2 de septiembre de 1915, fue fusilado el 14 de agosto de 1966. Hizo frente a los rojos e inmediatamente de ser detenido fue asesinado. Era religioso y de buenas costumbres, pero todas personas civiles, ¿eh? Sí, todas. Don Benito Aranda Latorre, nacido en Muniesa el 24 de enero de 1876, fue fusilado en el 14 de agosto del 36 en la balsa Canalí, escachándole la cabeza con una gran piedra. Nada se sabe de sus últimos momentos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esto es lo que dice el arzobispado de Zaragoza. Sí. Jesús Tomás Gracia, nacido en Muniesa el 10 de diciembre de 1922. Fue fusilado el 14 de agosto de 1966. Era religioso y de buenas costumbres. Nada se sabe de sus últimos instantes. Claro, ya. O sea, este chico tenía 13 años. 13 años. Porque había nacido el 10 de diciembre de 1922. 14 años. Sería seminarista, Pepe. Don Pablo Tomás Cardó, nacido en Muniesa el 20 de abril de 1887, fue fusilado el 25 de agosto de 1966. Nada se sabe de sus últimos momentos. Don Tomás Rajib Blasco, nacido en Muniesa el 6 de marzo de 1911, fue fusilado el 14 de agosto de 1966, siendo antes martirizado y después escachada su cabeza. Qué barbaridad. Impresionante. El mismo día que el otro. Porque estamos hablando de Benito Aranda Latorre, sí, que les cacharon la cabeza con una gran piedra, fue el 14 de agosto de 1936. Claro. Qué barbaridad. Y don Tomás Rajib Blasco, también fusilado, el mismo día siendo antes martirizado y después escachada su cabeza. Esto es terrible, ¿eh? Terrible, Pepe, terrible. Francisco Franco Pérez, nacido en Muniesa el 25 de julio de 1923, fue fusilado el 16 de septiembre de 36, fue detenido 4 veces, era religiosísimo y afiliado a la Acción Católica. Nada se sabe de sus últimos momentos. Don José Valiente Blasco, nacido en Muniesa el 4 de junio de 1922, fue fusilado el 9 de septiembre de 1966, era afiliado de la Acción Católica. Nada se sabe de sus últimos momentos. Otro menor de edad, claro, con 14 años. Claro, fíjate.
qué barbaridad. O sea, afiliado a Acción Católica, ¿eh? Sí, sí. Don Vicente Franco Cester, nacido en Muniesa el 3 de abril de 1905, fue fusilado el 6 de septiembre de 1936. Era religioso y de buenas costumbres. Nada se sabe de sus últimos momentos. Don Ambrioso Bardají Aznar, nacido en Muniesa el 8 de diciembre de 1880, fue fusilado el 6 de septiembre de 1936. Era muy religioso, se ignora más detalles. Don Mariano Paracuellos Franco, nacido en Muniesa, 29 de abril de 1885, fue fusilado en agosto de 1966. Quedó mal herido, por lo que al día siguiente fue quemado, quedado un día sin enterrar, cebándose en su cadáver las alimañas. Era muy religioso. Es terrible. Qué barbaridad, es impresionante, es impresionante. Qué Es decir, bestialidad. Estamos viendo una serie de barbaridades que actualmente las hemos visto cometer. Hace 2 años que se cumplió las barbaridades que el grupo de fanáticos de Hamas y a unos israelitas que pacíficamente estaban en un concierto de música moderna, etcétera. Estas barbaridades que vimos allí, que mucha gente se echaba las manos a la cabeza en Estados Unidos y tal, por las barbaridades que se hicieron en Gaza por las tropas de Hamas hace 2 años, esto se hacía habitualmente en el territorio republicano durante la guerra. Claro, pero es que eso es lo que han ocultado y han presentado a aquellos como luchadores por la libertad, Pepe. Y si no os contamos la verdad, si tú no cuentas la verdad, si no la investigas y después la cuentas, pues todo volverá a quedar otra vez oculto. Y por eso estamos aquí, Pepe. Esto es el pasado oculto de Aragón, parafraseando al libro de Casanova. De Casanova. Este sí es el pasado oculto de Aragón. Pero es que hasta Casanova lo oculta. Exactamente. Adelante, Pepe, nos quedan 5 minutos. Don Ramón Rubio Gascón, nacido en Muniesa el 31 de agosto de 1904, fusilado el 8 de agosto de 1936, fue detenido por hacer frente a los rojos y fue asesinado por una miliciana. Su cadáver fue luego quemado. Nada más se sabe de sus últimos momentos. Claro. Y como puedes ver, es algo terrorífico, ¿no? Tremendo, es tremendo. Bueno, es que no cabezan, nada más caben unas cabezas pues realmente demenciales. Es impresionante, Pepe, impresionante. Es que estamos hablando exactamente, para que la gente se dé cuenta, de cerca de 100 personas liquidadas en Muniesa. Sí. Porque estos son religiosos que tiene contabilizado el arzobispo, que tuvo contabilizado el arzobispado, y son 580. 520 son 50 y tantas, más de 50 y tantas personas sometidas a martirios terroríficos, ¿no? Esto yo creo que... Tremendo, Pepe, tremendo. Qué barbaridad. Nos quedan 3 minutos, Pepe. 3 minutos. Bueno, pues nos quedan 3 minutos. Vamos a reiniciar entonces hablando de lo que habíamos hablado, ¿no? Sí. Dejadlo. Bueno, pues entramos en simplemente... Y volvemos a Herrera de los Navarros. En Herrera de los Navarros, el último día no hablamos del asesinato de José Balién García, nacido en Herrera de los Navarros, de 59 años, mendigo de ideología desconocida, fusilado en el término del Carrascal el 5 de septiembre de 1976. Hasta los mendigos. Hasta los mendigos, sí, señor. Hasta la pobre gente que andaba por ahí, en fin, joder, qué barbaridad. Don Luis Turón Evisa, nacido en Ijar, Teruel, el 21 de junio de 1875, beneficiado o coadjutor de dicha parroquia, fue trasladado hasta el cementerio de San Pedro de Calanda, donde fue fusilado el 8 de septiembre de 1966. Fray Francisco Monzón Romeo, nacido en Ijar, 29 de marzo de 1912, el religioso dominico del convento de Calanda, fue apresado en su pueblo natal, siendo fusilado en el cementerio 29 de agosto de 1966. Esto es un rosario de caídos. Sí, señor. Impresionante, Pepe, impresionante. Se nos acaba el tiempo, Pepe. Lástima, pero bueno, seguiremos, porque este trabajo hay que hacerlo, no lo ha hecho nadie, Pepe. Solamente tú, y hay que hacerlo, porque tiene que quedar ahí, que ya verás cómo termina siendo vídeo o libro de texto. José Piñero Maceiras. Pepe, muchas gracias por tu trabajo, por tu investigación y sobre todo por enseñarnos lo oculto que alguno por ahí sigue intentando ocultar, pero que ya... Sí, ahora nos quiere dar clases del régimen de Franco, como no supiéramos lo que ocurrió en el régimen de Franco, claro, sí. Lo que ocurrió en la transición y lo que está ocurriendo ahora. Y está ocurriendo ahora, efectivamente. Que la gente nueva se entiende, no.
Sí, es Sabemos verdad. perfectamente lo que ocurrió en los últimos años del régimen de Franco, Sí, señor. cómo ETA tenía un contacto con la extrema izquierda Claro, claro, de Zaragoza y repartía octavillas en la Universidad de Zaragoza, en claro, el claro. campus, Sí, porque había señor. grupos de universitarios que eran de extrema izquierda terribles en Claro, Zaragoza, y yo mismo pude comprobar en claro, 1977. claro. Eran Tremendo, muy radicales, tremendo, la extrema izquierda aragonesa y zaragozana. tremendo. Y de eso también es historia, también habría que contarlo alguna vez. Sí, señor, lo haremos, a ver si hay tiempo. José Piñero Maceira, muchas gracias, José. Hasta la siguiente. Un abrazo muy fuerte, hombre. Hasta luego, un Hasta saludo a luego, todos. hasta luego.